Las comunidades autónomas permiten a los autónomos deducir el IRPF de la vuelta al cole de sus hijos, guardería, gastos de escolarización, material escolar o idiomas, entre otros. La mayoría de las comunidades autónomas permiten a los autónomos deducir el IRPF de algunos gastos relacionados con la educación de sus hijos, desde guardería hasta material escolar, entre otros. La mayoría de las comunidades autónomas permiten a los autónomos deducir el IRPF de la vuelta al cole de sus hijos. Septiembre es un mes con importantes retos a asumir por parte de los autónomos, entre otros los cambios en la facturación y en la afluencia de clientes que suelen acontecer hacia el cierre del verano. A esto se le suman algunos gastos extra que supone la escolarización para aquellos que tienen hijos a su cargo. Según los datos presentados por la Comunidad Autónoma, por la Agencia Tributaria y por una nota de prensa del Gabinete de Estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales, son varios los territorios en los que se puede solicitar la deducción de parte de estos gastos en la declaración de la renta. A expensas de que se publiquen algunas informaciones autorizadas para este 2024, cotejando los datos de años anteriores, es de esperar que se mantengan estas deducciones. También hay que tener en cuenta que es posible que algunos importes varíen en función de las necesidades detectadas en cada autonomía. Por ejemplo, en el caso de Cantabria, la deducción máxima en gastos de guardería para 2022 era de 300 euros y subió a 450 euros en 2023. Sin embargo, los conceptos y cuantías se mantienen estables en otras comunidades. Luego estarían las deducciones de cada comunidad autónoma para los gastos escolares este 2024. De momento, según los últimos datos de la Agencia Tributaria y de la AEDAF, las comunidades que podían ofrecer deducciones en gastos educativos, también escolares, cuidadores, guarderías y otros conceptos son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Murcia y Comunidad Valenciana. Andalucía. Tal y como se presenta en la página web de la Junta de Andalucía, esta región permite deducir hasta un 15% de los gastos de enseñanza de idiomas e informática, tanto escolar como extraescolar, hasta un máximo de 150 euros anuales por cada descendiente. Si es dentro del horario lectivo, se aplicará la deducción proporcional por las horas correspondientes a estas materias de la cantidad pagada al centro por la escolaridad. También se tienen en cuenta las asignaturas impartidas en un idioma extranjero. En el caso de las actividades extraescolares de idiomas o informática, computan los pagos a academias, profesores particulares o escuelas oficiales de idiomas. Tienen derecho a esta deducción los trabajadores por cuenta propia cuya base imponible general y la del ahorro sumadas no supere los 80.000 euros en tributación individual y los 100.000 en la conjunta. Además, la agencia tributaria especifica que los trabajadores por cuenta propia pueden deducirse el 20% del importe que cueste contratar a la persona empleada del hogar, con un límite de 500 euros, aunque solo en los casos en los que uno de los cónyuges tenga más de 75 años. Luego estaría Aragón. Según la agencia tributaria, Aragón se centra en la adquisición de libros de texto y material escolar para educación primaria y educación secundaria obligatoria ESO, pero con ciertos límites. Las familias numerosas pueden deducir hasta 150 euros por cada descendiente en Aragón en las declaraciones conjuntas y hasta 75 euros en las individuales. El resto de las familias pueden deducir hasta 100 euros por descendientes en las declaraciones conjuntas y hasta 50 euros en las individuales. En ambos casos, el importe que se podrá deducir dependerá de la base imponible general y de la base imponible del ahorro. Además, pueden deducirse el 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por los gastos de custodia de hijos menores de 3 años en guarderías o centros de educación infantil, hasta un máximo de 250 euros para los menores de 3 años y de 125 euros para los que ya han cumplido esa edad. Luego estaría Asturias. En Asturias, los autónomos que sean padres podrán solicitar a Hacienda en el siguiente ejercicio la deducción del 15% de los gastos en centros educativos de 0 a 3 años por sus descendientes. Además, si viven en la España vaciada, el porcentaje incrementado de la desgravación resulta en un 30%. También aplican las deducciones por gastos del cuidado por el primer descendiente menor de 25 años, que puede ser de hasta 300 euros, y de hasta 600 euros por los siguientes. Hay que recordar que este beneficio fiscal es incompatible con el primero. También pueden desgravarse los gastos completos de la adquisición de libros de texto para la educación primaria y la ESO, así como las cantidades destinadas a la compra de material escolar para esos niveles educativos. Los límites dependen del tipo de familia y de criterios económicos que pueden consultarse en la web de la agencia tributaria. Luego estaría las Baleares. En estas islas hay 4 posibles deducciones aplicables a la vuelta al cole. El Gobierno contempla la totalidad de los gastos en libros de texto, que se amplían este año de los 220 euros a los 250 euros por cada descendiente, llegando hasta los 330 euros para menores de 30 años, personas con discapacidad, familias numerosas y monoparentales. En cuanto a los gastos extraescolares en materia de idiomas, se mantienen en un 15% con un límite de 110 por hijo, al igual que el año anterior. Además, según nos anuncian recientemente en la web del Gobierno, la deducción por gastos por salida de la isla de residencia para realizar estudios superiores se amplía a 1.880 euros. En este caso existen ciertos requisitos relacionados con los ingresos y el tipo de estudios. También hay excepciones como los casos en los que la formación no sume
un mínimo de créditos no abarque un curso académico completo. Del mismo modo, se ofrece un 40% de deducción de los gastos derivados de las estancias de niños menores de 3 años en escuelas infantiles o en guarderías, del servicio de custodia, servicio de comedor y actividades extraescolares de niños de 3 a 6 años en centros educativos y por la contratación laboral de una persona para cuidar del menor. En tales casos, el límite máximo de la deducción aplicable será de 660 euros. Luego, en Canarias se tendrá derecho a una deducción para los hijos que cursen estudios de educación superior fuera de la isla o lugar de residencia de 1.800 euros, que puede llegar a ser de 1.920 euros en algunos supuestos, pero como en el caso de Baleares no sea de aplicación cuando concurra algún requisito como que los estudios no abarquen un curso académico completo o un mínimo de 30 créditos. Los autónomos también se podrán deducir el 100% de los gastos por adquisición de material escolar, libros de texto, transporte, uniformes, comedores y refuerzo educativo. El límite es de 120 euros por el primer hijo y 60 adicionales por los restantes. También se contempla la deducción del 15% de las cantidades satisfechas en guardería con un máximo de 480 euros anuales por niño menor de 3 años. Debe presentarse factura y con los límites de renta. Luego estaría Cantabria. Cantabria solo permite deducirse el 15% de los gastos de guardería de los hijos biológicos o adoptados con un límite de 450 euros anuales por cada hijo menor de 3 años. Luego estaría Castilla y León. Esta comunidad también tiene autorizados los datos de las deducciones aplicables en la siguiente campaña de la renta a presentar en 2025. En lo relacionado con la vuelta al cole, contempla únicamente los gastos relativos al cuidado de menores de 4 años, donde se puede deducir hasta el 15% de la cotización de los trabajadores contratados, con un límite máximo de 300 euros y concurriendo determinados requisitos si no se superan determinadas rentas. Luego estaría Castilla-La Mancha. La Junta de Castilla-La Mancha permite deducir los gastos en libros de los estudiantes de educación infantil, primaria, ESO, bachillerato, formación profesional, enseñanza de idiomas, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas, educación de personas adultas y enseñanza universitaria. Además, se admite una deducción del 15% de los gastos relacionados con diversos aspectos educativos, como la enseñanza extraescolar de idiomas y otras clases de refuerzo, algunas cuotas de Internet cuando es necesario para estudiar y para estudios fuera de la localidad de residencia en ciertos casos. Estas deducciones en el IRPF alcanzan un máximo de 300 euros para las familias numerosas y 200 euros para el resto de las familias que hagan declaración conjunta, 150 euros y 100 euros respectivamente en individuales, dependiendo siempre de la base imponible general y de la base imponible del ahorro en cada caso. Luego estaría Cataluña. La unidad de Cataluña contempla deducciones del pago de los intereses correspondientes a los préstamos otorgados para la financiación de estudios de máster y doctorado concedidos a través de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias e Investigación. Los trabajadores por cuenta propia pueden deducirse el 100% del coste de los intereses. Luego está ya Extremadura. Las deducciones en concepto de material escolar llegan a un importe máximo de 15 euros por cada hijo en edad escolar obligatoria. La suma de las bases imponible general y del ahorro no pueden superar los 19.000 euros en las tributaciones individuales y 24.000 euros en las conjuntas. Límites que aumentan a 28.000 y 45.000 euros en el caso de contribuyentes que vivan en localidades de menos de 3.000 habitantes. También se contemplan los gastos por cuidado de hijos hasta los 14 años, concretamente un 10% de las cantidades pagadas por gastos al dejar a sus hijos al cuidado de una persona empleada del hogar o en guarderías, centros de ocio, campamentos urbanos, centros deportivos, ludotecas o similares, autorizados por la Administración. Luego estaría Galicia. Los autónomos gallegos podrán deducirse un 30% de las cantidades satisfechas por dejar a los hijos al cuidado de una persona empleada del hogar o en escuelas infantiles con el límite máximo de 400 euros, 600 si tienen 2 o más hijos, siempre que los hijos tengan menos de 3 años. Luego estaría La Rioja. Esta región ofrece la posibilidad de deducirse el 30% de los gastos en escuelas infantiles, centros de educación infantil o personal contratado para el cuidado de hijos de 0 a 3 años en pequeños municipios y hasta el 20% de los gastos por cada hijo de 0 a 3 años en escuelas infantiles o centros de educación infantil del resto de municipios. En ambos casos, hasta un límite de 600 euros. En la Comunidad de Madrid, según datos de la página de la Comunidad de Madrid, se permite a los autónomos aplicar una deducción por los gastos educativos soportados durante la educación infantil, la enseñanza obligatoria y la formación profesional básica de sus hijos, así como la enseñanza de idiomas. Concretamente, los gastos deducibles son 5% de los gastos de vestuario de uso escolar, 15% de los gastos de enseñanza de idiomas a partir de este año, 15% de los gastos de escolaridad obligatoria. La deducción máxima por hijo es de 412,40 euros anuales, que se incrementan hasta los 927,90 euros anuales si se satisfaciesen en gastos por escolaridad. En el caso de hijos que cursen durante el ejercicio estudios del primer ciclo de educación infantil, el límite subiría a 1.031 euros por cada uno de ellos, siempre que no se superen ciertos límites de renta. Desde el año 2018 existe también una deducción del 25% de las cotizaciones a la Seguridad Social por la contratación de una o varias personas como empleadas de hogar para el cuidado de hijos menores de 3 años, con un límite de deducción anual de 463,95 euros. En caso de empleadores que pertenezcan a una familia numerosa,
La deducción es del 40% con el límite de deducción de 618,60 euros anuales, siempre en ambos casos que no se superen los límites de ingresos impuestos por el gobierno en cuestión. Como novedad, ya en el pasado ejercicio se incluyó la deducción de los intereses generados por los préstamos para cursar estudios universitarios de máster, grado o doctorado. Luego estaría Murcia. Murcia establece una deducción de 120 euros por descendiente en gastos de material escolar y libros de texto de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y ESO. Las familias numerosas solo podrán deducirlo si la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro no supera los 33.000 euros en tributaciones individuales o los 53.000 euros en las conjuntas. El resto de las familias tienen su límite en los 20.000 euros en las tributaciones individuales y 40.000 en las conjuntas. Murcia también admite deducirse el 20% de los gastos de guardería hasta 1.000 euros por cada uno de los hijos, siempre que no superen los 30.000 euros de renta individual o los 50.000 de renta conjunta. Y por último estaría la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana también ofrece beneficios en las deducciones del 15% de las cantidades gastadas en guarderías y centros de primer ciclo de educación infantil de los menores de 3 años, con un límite de 297 euros por cada hijo y hasta 660 euros por contratar a empleados del hogar para cuidar a un menor de 5 años y 1.100 euros en el caso de que sean 2 o más menores. Además, las familias de la Comunidad Valenciana podrán deducir 110 euros por la compra de material escolar por cada hijo escolarizado en educación primaria, ESO o unidades de educación especial. Al menos uno de los contribuyentes debe encontrarse en situación de desempleo y estar inscrito como demandante de empleo y no pueden superar los 30.000 euros de renta en tributación individual y los 47.000 euros en tributación conjunta. El resto de las comunidades autónomas, como País Vasco, Navarra, Ceuta y Melilla, no contemplan deducciones en el IRPF por estos gastos escolares, aunque en algunos casos parte de estos gastos están contemplados en becas. Existen ayudas directas o hay programas de gratuidad de libros de texto que pertenecen a los centros. No olvidéis de suscribirse a este vuestro canal Gestory, Gestory de YouTube para este y otros temas. Gestory, Gestory de YouTube, suscribirse.